Hoy voy a hablarte de uno de los principios que escribí en este libro, Cómo construir una interpretación. Y es uno de los principios más importantes que hay en la mano derecha, que realmente funciona, porque pasamos a trabajar con las bases naturales del cuerpo. Hay una serie de cosas que estás haciendo en tu vida que están trabando tu técnica por causa-efecto. No existen las casualidades. Y si no me crees, compruébalo. No me interesa tener razón, sino resultados. Pero antes de comenzar, les pido que se suscriban al canal, activen las notificaciones y la campanita para no perderse ninguno de mis nuevos videos. ¿Están preparados? La lección de hoy es poderosísima. En mi experiencia personal, podríamos decir que la mano derecha se mueve en dos direcciones. Pulgar hacia índice, mayor o anular, y contrariamente, índice, mayor y anular hacia pulgar. Salvo cuando rasgueamos, que usamos los músculos opuestos llamados extensores. Si el equilibrio de estas fuerzas opuestas están presentes, permite que los tendones trabajen con libertad y totalmente relajados. Si ese balance se pierde, es por eso que nos tensionamos. Por este motivo, muchas veces en este canal te voy a hablar de preparar, plantar o anclar algunos dedos de tu mano derecha como si un dedo se imantara o pegara a una cuerda que aún no está sonando para lograr este balance. Los dedos índice, mayor y anular hacen fuerza hacia el centro de la mano, como también el pulgar, logrando que la mano pueda hacer su movimiento más natural, que es tomar cosas, ser prensil. Por este motivo, es necesario mantener puntos de referencia o anclajes, como yo les llamo, para que varias notas sean tocadas en una sola dirección. Si en lento no sabemos de qué se trata, la velocidad aumenta los problemas. Toda regla tiene una excepción. No obstante, si primero no la conoces, ¿cómo vas a romper aún lo que no conoces? En cuanto a los arpegios, te digo el secreto. En todo arpegio de pulgar hacia el anular, se deben preparar todos los dedos. La preparación también puede ser parcial, pero debe existir. Toda preparación empieza del pulgar. Por lo tanto, si el arpegio es pulgar medio índice, anular solo se prepara pulgar y medio, y no el índice anular. Si tienes la melodía en primera cuerda y no quieres cortar el legato, es claro que no vamos a preparar el dedo anular, porque estaríamos apagando la soprano, que es la que canta justamente. Entonces, ahí la preparación es parcial. Quiere decir que lo que te hablé para trabajar en arpegios en velocidad, plantando, anclando tus dedos, imantando tus dedos a la cuerda, no siempre es una regla fija o una regla que no tiene excepciones, sino que hay que trabajarlo con inteligencia para adaptarse a cada fragmento musical. Todo el libro número 2 de Abel Carlevaro trabaja sobre un acorde disminuido, que es este. Pero Carlevaro con el tiempo se arrepintió y se dio cuenta que era mucho mejor utilizar este acorde, por varios motivos. Primero, porque no utiliza el dedo 4, que es uno de los más débiles. Y segundo, porque no hace ruido en el traslado en la cuarta cuerda. También se puede usar los arpegios con cuerdas libres o al aire, como hace Hubert Keppel en su libro de técnica. No necesariamente tenemos que estar pendiente de la izquierda. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuanto más tiempo pierdas en tu atención hacia la mano izquierda, más te estás desenfocando en el verdadero objetivo de tu trabajo, que son los arpegios, que corresponde a la mano derecha. Entonces, si los arpegios los haces solo con cuerdas libres o con un acorde parecido al de Carlevaro, no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque se puede cambiar y se puede mejorar
los ejercicios y se puede también hacer un juego improvisativo y un juego recreativo sobre los ejercicios. En cuanto a esta posición, es importante, si la vas a usar, que el dedo pulgar de la mano izquierda no apriete en exceso. Porque si aprieta en exceso, la mano toda se endurece y tu atención, tu foco, va a ir hacia la izquierda cuando tienes que ocuparte de la mano derecha. Luego, en este canal trataremos también el peso del brazo, que es algo muy importante para trabajar con la mano totalmente relajada. Si vas a utilizar la posición que propone Carlevaro en su libro 2, yo te sugiero que cuando traslades la mano izquierda, levantes el dedo 1 para que no haga ruido, de esta manera. Así evitas ruidos molestos o, como él le llamaba, ruidos parásitos. En segundo lugar, te quería decir que aquí abajo te dejo el enlace al video que grabé hace muy poco sobre las escalas y cómo estudiarlas. Allí puedo desentrañar algunas de las estrategias más importantes que hay para poder desarrollar una inteligencia a la hora de estudiar las escalas. Y todas esas mismas estrategias se pueden adaptar a los arpegios. Un ejemplo. ¿Por qué repetir tediosamente y mecánicamente estos arpegios? ¿Por qué no hacerlos con dinámica, por ejemplo? En donde la posición 1 sea pianísimo, la posición 2 sea piano, la posición 3 sea mezzopiano, luego mezzoforte, forte, fortísimo y así sucesivamente. Entonces, en el momento en que estás haciendo la práctica, no se vuelve una rutina, se vuelve algo recreativo, se vuelve algo interesante, se vuelve algo imaginativo, donde potencias varios recursos al mismo tiempo. De todas maneras, también es una muy buena opción hacerlos al aire, simplemente sin mano izquierda. Pero si la vas a utilizar, me parece que las estrategias que utilizamos en el video, tanto de acentuación, diferentes digitaciones, también dinámicas, etcétera, te pueden ser muy útiles a la hora de trabajar estos arpegios. Si quieres ir un poco más allá, imagina todas las enseñanzas que encontrarás en el interior de mis libros. Suscríbete a este canal. Aquí abajo encontrarás los enlaces para que te conviertas en uno de mis estudiantes online. Envío mis libros a cualquier parte del mundo. Realicé una inversión millonaria para adquirir estos conocimientos con grandes maestros, pero ahora los puedes obtener a un precio accesible. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si realmente deseas un cambio positivo en tu vida, no pongas fechas en el almanaque. Tu cambio comienza ahora. Recuerda siempre que puedes convertirte en un gran maestro. Espero que pases un día maravilloso. ¡Viva la música! ¡Chao!